Nuevamente le damos la bienvenida a su programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes y una vez más conmigo la licenciada Gaby. Bienvenida al programa. Gracias, pastor. Siempre es un privilegio acompañarlo y pues gracias al programa y a las sugerencias que nos hacen con los temas, pues bendecir a los que nos están escuchando esta noche para que ellos pues sepan un poquito más acerca de la palabra de Dios. Pastor, hoy quisiera que habláramos de otro personaje, como lo es Noé, que usted pues nos hablara un poquito de su genealogía, de el plan de Dios, por qué Dios lo eligió a él para el plan que él ya tenía estipulado para él. Pero podríamos empezar como en Génesis 5:28, ¿verdad? Nos relata la historia de Noé, empezando por su genealogía. Bueno, la verdad que sería bueno hacer un contexto para poder contestar la pregunta del tiempo en el cual Dios llama a Noé. Es un tiempo social muy difícil y es difícil porque hay una mezcla de razas en la tierra, que esas mezclas están siendo totalmente desagradables a Dios, y esas mezclas, esos transgénicos, los está promocionando el reino de las tinieblas y no lo está promocionando el Espíritu Santo. Entonces, voy a poner ejemplos. Sí. La raza de los cainitas se mezcla con los setitas. Acuérdense que Abel, que es hijo de Adán, no tuvo hijos. Entonces prácticamente la simiente de Abel estaba desconectada en la tierra y la que estaba proliferando era la raza de Caín. Pero la raza de Caín tenía un problema. Cuando Caín es expulsado de la presencia de Dios, entonces dice que Caín le narra a Dios la siguiente frase. Le dice, mira Señor, yo me voy a ir errante por toda la tierra, pero cualquier hombre que me encuentre me va a matar. Él tenía miedo de que a donde se iba a dirigir ya habían comunidades, poblaciones, como le dice la Biblia, Jerusalén, países que ya estaban totalmente pues poblados, ¿va? Y que él tenía miedo de que al verle como simiente de Adán lo mataran. Entonces Dios puso un chip de seguridad en él para que cualquier hombre que lo viera no lo matara. Me puso una señal. Entonces, pero ¿qué está diciendo esto? Que ya habían poblaciones humanas en la tierra que no venían del tronco de Adán. Y entonces cuando Noé llega a una de esas comunidades, llega a un país que se llama Nod, ahí encuentra una mujer, se une con ella, pero note, es una mujer que no viene del tronco de Adán y Eva. Y entonces allí hay una mezcolanza de los cainitas con una raza que no es adámica. Y entonces la raza de de Caín, cuando usted la revisa en Génesis 4, ve que de ahí proviene mucha maldad en la tierra. Por ejemplo, el primer bígamo o polígamo, que es Lamec, la violencia de Lamec. Los que fabrican instrumentos musicales, pero que desde luego esos instrumentos no van a ser para la adoración a Dios, porque no es hasta Enos que se invoca el nombre de Dios. Entonces cualquier cosa que se hace en la línea de Caín es fuera de la invocación del nombre de Dios. Entonces prácticamente Caín con la raza, con toda su raza, promueven pecado, promueven maldad en la tierra. Son una puerta abierta dimensional para las tinieblas. Sí. Entonces esa raza es una raza mala, una raza perversa. Bueno, pero tenemos un sustituto de Abel, que por cierto Abel significa soplo, significa espíritu, un sustituto de la raza espiritual. Y es Set. Entonces cuando nace Set, la misma Eva, el mismo Adán dicen, nos viene en sustitución de Abel. Sí. Es un sustituto. Y entonces nos marcan la línea correcta que no tiene mezclas de Set hasta llegar a Noé. Entonces Dios le dice, voy a destruir toda carne. ¿Por qué Dios quiere destruir toda carne? Porque toda carne está corrupta y toda carne está mezclada.
ya la raza humana adámica está mezclada. Acuérdense que Génesis 6 abona algo más. Dice que vinieron seres celestiales sexuados a tomar mujeres, hijas de los hombres, hijas de Adán. Y dice que esa mezcla de los seres celestes con los terrestres, que a los seres celestes les llama hijos de Dios, Sí. que no son ángeles. Porque la Biblia dice que Dios nunca le dijo a un ángel, hijo mío eres tú, y ellos dicen que son hijos de Dios. Entonces es una raza celestial sexuada que viene a tomar hijas de hombre. Y dice que en esas uniones sexuales dan a luz gibors, o sea, hombres de renombre, o jayanes, que son superhéroes porque son mitad celestes y mitad sangre roja, adámica. Y entonces dice que esos son hombres de renombre desde la antigüedad. También en esos días había gigantes, dice la Escritura. Entonces, si usted se da cuenta, en la tierra hay muchas razas que no son la raza adámica. Y mucho de lo adámico en Caín se mezcla. Acuérdense que Adán y Eva tuvieron otros hijos. Sí. Pero es obvio ver que también se mezclaron. Sí. ¿Me explico? Sí. Y si usted ve, Dios le dio una sentencia a esa raza mezclada, porque dijo que la carne del hombre ya solamente fabricaba el mal y pensaban solo hacer el mal y se habían corrompido. O sea que el producto de esa mezcla fue la corrupción y la violencia. fue una puerta abierta a las tinieblas. Sí. Entonces Dios decretó que esa carne no viviría más de 120 años. Dice, no contendrá mi espíritu 120 años será la edad de ellos. Pero cuando usted ve la raza de Adán con Set, no viven 120 años, viven más de 120 años. Ya viste que hasta Matusalén vivió casi 1000 años, 900 y pico de años vivió Matusalén. Entonces la pregunta es, ¿por qué a él no se le aplicó que a los 120 años se desconectaba? Sí. O antes, sino que toda la raza de Set vive más de 120 años. La explicación es de que esa sí es la raza pura adámica que Dios preservó, porque siempre Dios maneja remanentes, y por eso la Biblia tiene el cuidado de darnos la genealogía hasta llegar a Noé. Entonces dice que Noé era perfecto en sus genes, en sus generaciones, porque en esa línea de Set no había una mezcla de los setitas, los hijos de Set, con los cainitas, con los gibors, con los prehumanos. No, es una raza perfecta en sus generaciones. No quiere decir que eran perfectos en obras, en genética, en generaciones. La Biblia es muy clara en explicar esto. O sea que el único hombre en la tierra que no tenía una mezcla con unas razas paralelas era precisamente Noé. Por eso Dios escogió a Noé para preservar la raza de Adán y la demás eliminarla en el diluvio. Entonces su pregunta es, ¿por qué escogió Dios a Noé? La misma Biblia lo dice. Número uno, porque era un hombre perfecto en genes, en genética, en generaciones. Y número dos, porque era un varón justo. ¿Me explico? Sí. Y que Noé, ahora déjeme hacerle una analogía. Noé iba a ser una figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuérdese que la tierra, cuando Jesús vino a la tierra, ya había los hombres estaban corrompidos totalmente. Sí. El pecado había llegado a la estructura de todos los hombres, pero el único perfecto en genes es el Señor Jesucristo. Así es. Por eso Noé estaba haciendo una figura del Señor Jesús, una prefigura del Señor Jesucristo, un prototipo. Entonces cuando Jesús viene a la tierra perfecto en su genealogía. Sí. Es el único hijo de Adán que no tiene pecado propio. Sí. Y entonces dice, y era justo, Jesús era justo. Sí. Entonces dice primera de Pedro, el apóstol Pedro, perdón, segunda de Pedro, dice el apóstol Pedro que Noé salvó a 7 personas más. Y acuérdense que el 7 es el número de la totalidad, de la plenitud de la familia de Noé. Entonces cuando Jesús viene a la tierra, viene a salvar y a preservar a su familia. Por eso es importante recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, tiene una filiación genética con Dios. Sí.
Dice Pedro, precisamente Pedro dice que nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Así es. Y eso quiere decir entonces que el Señor Jesucristo Noé está siendo una figura de él, perfecto en sus genes, justo, que viene a salvar a la totalidad de su familia. Porque dése cuenta que lo sobresaliente de Noé es que aunque todos se condenaron, su familia se salvó. Sí. Dando una figura de que Jesús, aunque todo el mundo se condene, su familia, los que tengan el hueso de su hueso y la sangre de su sangre, la carne de su carne, serán totalmente salvos de la condenación eterna. Sí. Por eso Noé y 7 están representando, salvos, están representando a Jesús y la totalidad de los salvos que por filiación del Espíritu se convierten en familia del Señor Jesucristo. Amén. Así Que es. Jesús dijo, ¿quién es mi padre? Hablando de familia, mi madre, mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que creyeran en su Hijo Jesucristo. Así es. Sí, entonces, antes de que entrara o se activara el plan de Dios en Noé, Dios hizo un juicio, ¿verdad?, en la tierra debido a lo que usted está explicando de la maldad. Entonces, pues, si nos hablara un poquito de Dios cuando Él planificó, ¿verdad?, que iba a destruir prácticamente a todo ser vivo, ¿verdad?, en la tierra con el diluvio. Bueno, lo que pasa es de que, mire, Dios ya tenía, y lo dice la Escritura, ya tenía un pesar en el corazón de haber colocado al hombre en la tierra porque el hombre se corrompió. ¿Cuál fue la corrupción? Mezclarse. ¿Cuál fue la corrupción? No lo dice Romanos capítulo 1. Dice que conociendo a Dios, no le honraron como a Dios, sino que honraron a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Sí. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada porque los hombres adoraron aves, cuadrúpedos, reptiles, hombres, imágenes de ellos, en vez de adorar a Jehová, que es espíritu. Sí. Y ahí es donde Dios, hermana, decide destruir toda carne rebelde que se ha embrutecido. Porque aunque el hombre era tecnológico, en cuanto a su conducta era como un animal. De hecho, hay vestigios de esos humanos en las cavernas rupestres, en donde el hombre terminó como animal, que hasta Darwin pensó que eran monos evolucionados. Darwin llegó a pensar que los hombres de las cavernas eran monos evolucionados porque su conducta era animalesca. Pero no es que Dios hizo una evolución de simios a hombres, sino que Dios creó a un hombre perfecto. Lo que pasa es que Romanos 1 dice que el hombre, como se resiste en su necedad a aceptar a Dios y se vuelca a la idolatría, entonces la Biblia dice que Dios los entregó en una mente reprobada para que hicieran lo que quisieran sus corazones, los deseos de su corazón. Sí. El salvajismo que había en el hombre por el pecado lo desarrollara. Dios lo entregó, los entregó a una mente reprobada, dice la Escritura, para que hicieran cosas vergonzosas. Ahí viene el homosexualismo, viene el lesbianismo, y viene un hombre totalmente pasional y embrutecido que terminó en las cavernas como que fuera un simio. Un simio, sí. ¿Me explico? Terminó loco. Y le quiero decir que hoy tenemos mucho de esto en esta sociedad, porque Jesús dijo que así como en los días de Noé sería en nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo vemos un mundo tecnológicamente avanzado, pero cada vez más animalesco. Sí. Por ejemplo, usted sabe que algo que tenemos los seres humanos que nos diferencia de los animales es esto precisamente, que podemos comunicar, que podemos vivir en familia, tener afecto padre-hijo, hijo-padre, entre hermanos y relacionarnos. Pero fíjese que la tecnología, a través de los aparatos como el celular, hace que la gente esté reunida en una sala y nadie platique con nadie, sino que cada quien está abstraído en su quehacer, unos jugando, otros oyendo música con audífonos, pero se está perdiendo la sociabilidad. Sí. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, los perros andan, sobre todo en este juntos, tiempo, pero andan no- juntos, pero no se tienen comunican, no hay relación. sociedad. Es algo parte, es lo animalesco. Y el hombre, aunque tiene mucha tecnología, está volviendo a Romanos 1
a lo animalesco. Sí, Mire hoy en día la violencia desencadenada que hay en todo el mundo. sí, La violencia, esa fiereza, sí, esa brutalidad que se está viviendo, donde hoy en día el guatemalteco mira a la prensa todos los días y ya ve no se muertos y asombra. muertos y muertos, ya no se asombra, ya no le impacta ver un cadáver, un joven que Sí. murió por drogas, por estar metido en negocios ilícitos, ya no le impacta, ya lo ve normal. Entonces, estamos perdiendo la sensibilidad que Así es. Dios le dio a los hombres y se está convirtiendo la sociedad, como en los días de Noé, una sociedad totalmente animalesca, Sí. sin afecto natural. Estamos viendo la promiscuidad sexual. sí, Estamos viendo, por ejemplo, ese tipo de homosexualismo que se está viviendo hoy y que se está aprobando. sí, Esas conductas que se están aprobando, la fornicación de los jóvenes ya es aceptado hasta por los padres. Que dice, bueno, pues ya, ¿cómo detener esto? Dicen los padres, mejor démosles preservativos, porque el joven ya no tiene poder sobre sus instintos. Y cuando el joven ya no tiene poder sobre sus instintos, entonces deja de ser hombre y se convierte en un animal. Y eso es lo que le pasó a la sociedad de Noé. sí, Y fíjese que fue tan decadente, que terminaron en las cavernas, terminaron embrutecidos, totalmente pasionales. sí. ¿Me explico? Regresaron, Donde el ¿verdad? Señor dijo, no, el hombre ya parece animal. Entonces mejor, ahí sí que ya no hubo más que enjuiciarlo. Y entonces cuando Dios decreta el juicio del diluvio y toda carne es destruida, excepto Noé y la familia de Noé. Sí. Ahora, vamos a decir algo, no era el perfecto en sus genes, Sí. no la esposa. Y por ende no los hijos. La pregunta es, si la esposa no es justa, ni los hijos son justos, ¿por qué están en el arca? Sí, Porque Noé sí lo merece. sí, Noé lo merece porque es perfecto en sus genes y porque es justo. Sí, Pero la esposa no, los hijos no. Entonces, ¿por qué están en el arca? Porque creyeron en el mensaje de Noé. Por eso Noé es una figura del Señor Jesucristo. Sí. Porque el Señor Jesucristo sí merece ser salvo y supuesto. estar a la diestra del Padre, porque Él sí es justo y es perfecto en sus genes. Él nunca Sí. pecó. así es. Cuando decimos perfecto en genes, hablamos de que nunca pecó, o sea, nunca desarrolló el pecado. Y dos, no es una mezcla. Sí, ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora él mismo dice, yo soy hijo de Adán. Cuando él dice el hijo del hombre, que traducen nuestras Biblias, Sí. realmente la traducción es yo soy el hijo de Adán. O sea, él se reconoce un hijo de Adán. Y en la genealogía de Adán aparece Jesús. Lo insertaron en la genealogía de Adán a Jesús para que veamos que él es el Adán que viene sin pecado, justo, perfecto en sus genes, pero él sí merece estar a la diestra del Padre. Sí. La pregunta es por qué van a haber miles de personas, millones de personas Sí. alrededor del trono humanos salvos del Sí. tronco de Adán. Y la respuesta es muy clara, porque lo mismo de Noé, no es el justo y justifica al que le cree. sí, Entonces, lo mismo sucede con Jesús. Sí. Jesús es el justo, el perfecto, pero los que creen a su mensaje, los que creen a su palabra, entonces se salvan en el arca, así como que fueran justos como él. sí. No sé si usted había reparado en eso, que la esposa no tenía nada que hacer ahí, Cierto. ni los hijos, mucho menos las nueras. Sí. Pero están ahí porque creyeron, la fe los metió en el arca. ¿Por qué los otros que se ahogaron no entraron al arca? Exacto. Por la falta de fe, porque no creyeron al anuncio. Así es. Entonces está determinado que el que crea la palabra, nosotros tenemos que predicar el evangelio, Sí. y el que crea la meten al arca, el que no simplemente está fuera del arca. Exacto. Pero el que se meta al arca no va a estar dentro del arca por sus obras, por su justicia, por su perfección genética, sino que va a estar en el arca porque un justo con su mensaje lo justificó. Y qué interesante lo que usted está hablando, porque es una analogía totalmente clara a los tiempos de ahora, ¿verdad? Se está de nuevo predicando, se está hablando como Noé lo hizo, ¿verdad? Anunciando la venida del Señor, que se suban al arca, que Claro. entren al arca. Es Y gracias a Dios exactamente muchos lo nos mismo. hemos subido al arca. Sí, gracias a Dios pues hemos escuchado ese mensaje y hemos entendido que lamentablemente los que en este momento no lo hagan, va a suceder lo mismo porque va a volver a venir otro juicio en la tierra, ¿verdad? Entonces es muy bonito porque leyendo la historia de él, pues vemos que él era un servidor que obedeció, que era justo,
en el momento en el que Dios le dio el mandato de que él construyera el arca. Fíjese que hay algo muy interesante. Lo interesante es que en el tiempo de Noé no había Biblia. Dios todo lo que le trazó a Noé fue por revelación. Eso es algo muy importante, porque en ese tiempo no había Biblia. Moisés, que es el que escribió Génesis, ni siquiera pensaba en nacer en la tierra. Entonces lo que le quiero decir con esto es que hubo revelación que fue guiando a Noé a la voluntad perfecta de Dios. Y lo que impresiona es la obediencia de Noé. Sí. Porque fíjese que cuando usted mira, y este ejemplo lo he puesto yo mucho, cuando usted mira las embarcaciones que tenían los fenicios, las embarcaciones de los sumerios, que eran los más sobresalientes en navegación en el tiempo de Noé, usted se da cuenta que el barco que hace Noé es totalmente diferente a los barcos de ellos. Y los barcos de ellos eran buenos para la navegación, pero lo que Noé hizo realmente es un cajón. Revise usted el diseño del arca de Noé, y es un cajón de 3 pisos. Sí. Que cualquiera que vio, escuche, el barco de Noé, se mataba de la risa, porque decía, número uno, eso no va a navegar. Sí. Navegan las embarcaciones al modelo, estructura de ingeniería de los fenicios, pero no ese cajón de 3 pisos que está haciendo Noé con una puerta y una ventana. Eso es ilógico. Sí. 2, y algo impresionante, Noé no construyó el arca cerca del mar como para botarlo al mar, Sí. sino que lo construye en la ciudad. Sí. ¿A quién se le ocurre construir un barco de ese tamaño en una ciudad? Lo hermoso de Noé es creerle a Dios, Exacto. de que no va a tener que ir al mar a botar el barco, porque el mar le va a llegar a él. Exactamente. Esa es una fe impresionante. Y esa es la fe que lo hace un héroe y que lo hace un prototipo del Señor Jesucristo. La fe y la obediencia. Hay que marcar muy claro esto, porque no pudo haber dicho, mira, Señor, como que te estás equivocando, mejor voy a poner otra ventana extra, mejor para que haya más iluminación, voy a poner otra puerta por acá para que haya un mejor acceso, la puerta de salida de emergencia, cualquier cosa pudo haber pensado Noé. Sí. Pudo haber añadido algo al diseño de Dios. Y le aseguro que si Noé cambia el diseño de Dios, se ahoga Noé con tu y barco. Sí, porque ¿Por qué ese barco no se hundió? ¿Por qué prevaleció al diluvio, hermana, que hubo, y el aguacero que le cayó encima a ese cajón? ¿Por qué prevaleció el arca? Muy simple, porque tenía las medidas y el diseño de Dios. Entonces, si nosotros nos metemos al diseño de Dios, que ahora ya tenemos Biblia, ahora está más fácil. sí, ahí Ahora están no hay que los- estar esperando oír voces extrañas. No, ya está la palabra de Dios. 66 libros que nos trazan el diseño de Dios. Si nos metemos al diseño de Dios, jamás tendremos problemas. Sí, Mírelo así, la gente que ama a Dios, la beneficiada va a ser ella, no Dios. exacto. La gente que adora a Dios, que ora, o sea, platica con Dios, que le canta a Dios, que se congrega. Y Que le hermana, cree, el que lo beneficiado ama. es Él. La gente que sirve a Dios, el beneficiado es el que sirve. Exacto. Mire, la gente que obedece la palabra, que no adultera, nunca tendrá problemas en su matrimonio. La persona que no es violenta nunca tendrá problemas. O sea, revise la escritura y todo lo que está en el diseño es para nuestra salvación. Así Es es. para nuestro beneficio desde ahora hasta la eternidad. Usted se beneficia hoy cumpliendo la palabra de Dios. Mire, no se meta a droga, no se emborrache, no tendrá usted problemas. Jamás tendrá problemas de adicción, jamás le dará sida, jamás tendrá. Enfermedades, Mire, metámonos a una dieta sana y nunca nos vamos a enfermar. O sea, la ley no fue creada para destruir al hombre, sino para beneficiar al hombre. Así ¿Por qué? Porque aquí tenemos en la palabra de Dios el diseño para desde ahora estar en paz, estar en bendición y recibir la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, haremos bien nosotros, como Noé, en oír la voz de Dios a través de su palabra y seguir con obediencia lo que dice la palabra. Entonces tendremos garantizado el porvenir. No solo de ahora, el porvenir eterno.
Así es, porque Dios le habló claramente a Noé cuáles eran los lineamientos, le dio medidas, le dio hasta qué tipo de material, y él lo cumplió exactamente como usted dice, ¿verdad? Sin decirle a Dios, pero quedaría mejor esto, como a veces nosotros lo discutimos con Dios, ¿verdad? No, pero mejor si lo haces así, porque como que nosotros fuéramos más sabios, pero si realmente seguimos lo que Dios nos manda hacer, o como usted dice, ya tenemos ahí el instructivo que es la palabra de Dios, pues estamos seguros de que vamos a ser salvos, de que vamos a estar a salvo de cualquier situación. Así es, Gaby, el tiempo se nos ha ido. Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo del Señor Jesús. Nos gustaría mucho contar con su asistencia en la iglesia, así que lo invitamos para que venga a la dirección que aparece en pantalla, los horarios de culto, y lo esperamos en nuestras reuniones. Que Dios le bendiga.